opiniones, agendas y recomendados. Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater. Hola a todos los ciberoyentes y todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a un programa más de la editorial de la Universidad del Rosario, Las Voces del Libro. Para todas las personas que nos están acompañando en el directo y para todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra señal en vivo de Rosario Radio. Hoy entramos, como es costumbre, con una canción, pero ese es un clásico de Nina Simone que se llama Ain't Got No o I Got Life. Esta canción, si la han escuchado, es como un, no diría como un epíteto ni un poema, pero sí es como un pequeño fragmento que habla un poco sobre el tema que vamos a tocar hoy y es la esclavitud. Como a la población afro nunca se le ha reconocido el hecho de que pueda tener una familia como lo puede tener un hombre blanco, como no se le reconocía que tuviese una casa, que tuviese el hecho de tener simples zapatos, ropa. Bueno, esto es algo de lo que habla básicamente la canción, así que súper invitados para que la escuchen. Se dio como en todo este auge del 60, entonces súper conectados para que la puedan escuchar. Pero, no siendo más, invito y le doy la bienvenida a las compañeras que me están precisamente, valga la redundancia, acompañando hoy, nuestras panelistas, María Camila Núñez, Laura Ballesteros, ¿cómo están? Hola, buenos días Natalia y buenos días a todos los internautas que se conectan con nosotros. Súper bien, contenta de estar de nuevo acá en Las Voces del Libro, en vivo por Rosario Radio. Hola a todos, muy buenos días a Natalia, María Camila y a todas las personas que se están conectando por Rosario Radio y por la página de Facebook de la editorial. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro. Bueno, muchachos, hoy venimos con un tema muy interesante. Lastimosamente el autor no nos ha podido acompañar, se le presentó un pequeño inconveniente, pero hoy vamos a hablar sobre el libro Familias de esclavos en la villa de San Gil, en el Nuevo Reino de Granada, en el contexto del siglo XVIII, básicamente 1700 a 1770, y habla sobre parentesco, supervivencia e integración de la familia como tal, de los esclavos. Básicamente yo quisiera que María Camila o Laura nos comenten rápidamente cómo, qué les pareció el libro, este tema, a los ciberoyentes. Bueno, a mi entrada me parece que es un libro que hace un trabajo súper juicioso de archivos, eso seguramente lo podemos hablar ahorita más adelante también con Laura, que me estaba contando ahorita también que le pareció súper interesante el libro, pero es básicamente lo que el autor nos menciona es que quiere dar una nueva manera de ver la esclavitud, darle nuevos matices a este estudio de la esclavitud, más que todo también en nuestro país, porque de pronto a veces se nos pasa esa parte de nuestra historia en el que acá también hubo esclavos y hubo trata de negros, entonces digamos que es un tema muy interesante también, pero digamos que lo que me pareció también particular de este libro es que resalta otro tipo de historias que a veces también se nos van de la mano. Por ejemplo, resalta estas relaciones familiares y digamos la manera en la que los esclavos encontraron formas de adaptarse y de formar nuevos lazos de sociabilidad en estas condiciones en las que estaban viviendo en el Nuevo Reino de Granada. Entonces, un muy buen libro para discutir. No sé, Laura, ¿usted qué opina? Y le dejo el micrófono. Bueno, a mí también me pareció un libro muy, muy interesante. Creo que es muy similar a un libro que nosotros también tratamos en algún momento con la profesora Adriana Alzate, y es un libro de historia. El profesor es doctor en historia y realmente hace, como lo menciona María Camila, un trabajo fundamental para poder recoger la historia a través de un trabajo de archivo de, bueno, de una cantidad de cosas muy, muy interesantes, de registros de bautizos, de registros de matrimonio, de registros de defunción, de toda la historia que se configuraba
se configuraba en la villa de San Gil, específicamente en todas las relaciones que se hacían entre negros, entre mulatos, entre campesinos. Entonces creo que es muy interesante porque un poco lo que menciona María Camila es cierto, o sea, el autor hace un esfuerzo muy grande por dar cuenta de la historia que también surgía en Latinoamérica, que también surgía en el contexto colombiano y que podría dar cuenta eventualmente de toda la tradición, digamos, afro que hay en Colombia, de las relaciones y de cómo se configuraban ciertas nociones políticas, sociales y culturales que eventualmente pues son muy, muy interesantes para poder dar cuenta de toda esta historia de la esclavitud y de las personas afro. No, y que precisamente también me pareció muy chévere el libro y es como que maneja también un enfoque antropológico. O sea, yo siento que uno no podría hablar bien de familia o de una categoría de parentesco, que es la que utiliza el autor en este preciso pues, momento para definir familia, sin hablar también y remontarse como a cosas de la antropología, porque si bien es cierto la historia le da el archivo, pues la antropología de pronto le da una metodología para poder analizar ese archivo. Entonces es muy bonito y me parece muy chévere cómo él pone a dialogar como estas categorías de familia, parentesco, a partir del archivo, pero con una categoría definida como desde Levi-Strauss o desde Radcliffe, que es muy famoso como en los estudios de familia. Y como él también va analizando precisamente como estas construcciones y las implicaciones que tiene construir familia en cautiverio, porque es muy difícil precisamente hacer formar la familia, pero imagínate, o sea, tú tienes tus hijos y saber que ya están, obviamente ya le pertenecen a tu dueño y no En le manos de pertenecen otros, sí, de como acuerdo. padre, exacto. Sí, ni como padre. Entonces también vamos a ir a lo Así largo del es, yo programa creo que hablando. también algo interesante. Yo Dale, Lau, creo que, tranquila. yo creo que también algo interesante que se planteó durante este libro y un poco lo que menciona Natalia es el tema de la configuración de la familia. Algo que menciona el autor en varias ocasiones del libro es que hay que entender que la esclavitud y que las personas que eran esclavas, los negros, también hacían parte y fueron fundamental en toda la construcción social y política de la época del nuevo reino de Granada. La idea es que, pues a través, digamos, de esta configuración y estas nociones de familia que se articulaban incluso entre distintas poblaciones, entre negros y mulatos, entre negros y campesinos, pues que eventualmente también se pudiese dar cuenta del papel que ejercían ellos, digamos, en las civilizaciones, entender un poco las dinámicas que ellos mismos construían y que se iban adecuando un poco a las configuraciones ya sociales, políticas y culturales de la época. Entonces, me parece muy, muy interesante, sobre todo porque pues nuevamente es un trabajo de archivo que da cuenta de esas historias particulares que uno cree que en su momento de pronto no eran posibles. O sea, por ejemplo, hay algo que recuerdo del libro que habla específicamente del rol de las mujeres y es cuando hablaba de, por ejemplo, de esa herencia que tenían los niños pequeños por parte y por vía de materna, independientemente de si el padre del niño era un Era hombre libre o libre, no. si era exacto, si era un hombre blanco. Entonces, creo que es un tipo de situaciones y realmente como que me quedé con las ganas de poder tener el material en físico y poder preguntarle al profesor del archivo y cómo fue esa experiencia, porque creo que es lo más interesante de este trabajo y de todo el trabajo que se hace a partir de la historia, y es poder darse cuenta de cómo esas pequeñas nociones, esos intercambios que incluso se hacían con la compra y venta de los esclavos podían dar cuenta de una situación cultural y social muy particular. Entonces, muy, muy, muy interesante porque las nociones igual de familia eran un montón, eran familias parentales, eran familias que también estaban a cargo de las mujeres y, o sea, hay una cantidad de cosas que creo que puede ser muy interesante para poder entender incluso las relaciones que nosotros hoy en día también construimos dentro de las sociedades. Ujú. Sobre eso a mí también me parece muy chévere porque lo que dice Laura es muy particular y es que se crean unas relaciones particulares, se crean unas relaciones entre, digamos, razas, etnias y clases sociales, pero es que también es interesante pensar en que es en San Gil. O sea, esto es un lugar súper particular y digamos que una de las cosas que nos narra también el autor en el libro es que San Gil no es como los otros lugares en donde hubo esclavitud. Digamos que acá Uh lo -huh. que él nos dice es que cada persona o cada, digamos, dueño de esclavos y de sus fincas y todo el cuento, tenía muy poquitos esclavos Uh -huh. a comparación con otros lugares, digamos. Entonces esto también llevó a que en esta negociación de roles y en esta negociación como de poderes que es supremamente tensa, también se reconfigura en este contexto
local y cultural específico. Entonces, seguramente una persona que tuviera muchas personas a su poder, digamos, bajo su poder, entonces va a terminar limitando mucho su circulación y su relacionamiento en ese grupo. Pero en San Gil, entonces, lo que nos cuenta es que estas relaciones tuvo la posibilidad de tener un poco más de circulación, entonces por eso es que, como dice Laura, había relaciones con indios, con mulatos, con personas libres, y esto entonces también, digamos que diversificó mucho cómo entendemos el parentesco en esta, digamos, en esta noción. Por eso también me parece interesante lo que decía Natalia, que claro, estamos viendo esto desde los archivos, estamos en 1700, o sea, esto es muchos años atrás, pero desde un lente antropológico que nos permite complejizar mucho estas relaciones y decir, no es simplemente que la negra se juntó con el indio y tuvieron hijos y ese es el fin de la historia, sino que detrás de esto hay muchísimas relaciones y negociaciones que es súper interesante también discutir. Ujú. Precisamente lo que ustedes estaban hablando ahorita sobre como el contexto en el que estaban, que era San Gil, y como la manera que también se dificultaba para relacionarse, era uno de los componentes que el autor nombra como principales para poder entender la familia de los esclavos. Y era muy difícil también relacionarse porque precisamente como habían pocos esclavos, habían indios que ya estaban libres, que no tenían absoluta potestad de amo, asimismo como habían mulatos, recordemos que mulatos era como este parentesco entre un negro y un indio, no mentiras, perdón, entre un negro y un blanco, Ujú. se les decía mulatos, y indio entre negro era sambo. Entonces, digamos que a veces se cometía un poco como esos nacimientos ilegítimos, entre comillas, porque precisamente el negro, la ideal para el amo era que, sea, o sea, que tuviese una familia con otro negro para seguir produciendo como una casta, lo que es más o menos la trata de negros, por decirlo así, Ujú. para seguir obviamente reproduciendo pues esta esclavitud. Y el hecho de que ellos se juntaran con un indio o con un blanco o con un campesino, bueno, era como una cosa que traía problemas dentro de esa relación amo-esclavo, ¿sí? Era como una relación esporádica que faltaba a ese acuerdo que se podía tener con el amo respecto a la reproducción de su casta, ¿sí? Entonces era como también estar como entre me deja pero no me deja, voy a tener problemas si me meto con el amo con el esclavo de otro amo, ¿sí? Porque eran Ujú. obedecer a simples caprichos de los mismos amos. Entonces, ese es uno de los problemas en relación de la unidad esclavista y la constitución de sus familias también. Pero bueno, muchachos. Yo creo que igual lo interesante de ese punto que menciona Natalia es que independientemente de que las familias se configuraban entre distintas poblaciones o entre distintas, sí, como entre distintas, no sé si decirlo castas, pero digamos que independientemente de eso, como que el rol que tenía eventualmente la herencia de esclavitud por parte de la madre era lo que más pesaba. Entonces, Ujú. digamos que el autor da cuenta específicamente de eso, de cómo se configuraba incluso la compra y venta de esclavos y que las madres, por el rol también de cuidado y de educación que tenían con los niños y esa cercanía y ese vínculo que generaban eventualmente y que eran conscientes, amos y todas las personas en esa villa de San Gil, como que también replicaban ese tipo de situaciones que eventualmente la compra y venta se hacía con los niños pequeños o que independientemente de si de pronto el padre era mulato, si de pronto el padre era un indio, si era un campesino, era un hombre libre o un hombre blanco, pues igual por parte y la herencia de la madre seguía siendo un niño esclavo. Y que creo que eso es un tema y un debate muy, muy, muy problemático, pero que claramente da cuenta de una noción, no sé, cultural muy, muy apegada. Y yo creo que responde a esas lógicas pues de mercado de negros que eventualmente sabían que tenían que vincular de alguna manera la relación y la producción digamos, la trata de negros a partir de la madre, por ese vínculo que eventualmente ellas generaban con los niños y por eventualmente, digamos, el impacto que tenían en la formación y en la educación de ellos. Vengan, pero yo quiero que hagamos una cosa antes y es precisamente hablar de la definición de familia y parentesco que utiliza el autor, Uh porque a -huh. partir de esas nociones podremos entender cómo él analiza estas familias de esclavos. Es muy interesante que él parte precisamente de una definición como un poco de los diccionarios de la época, pues para no ser anacrónicos, porque no podemos utilizar el parentesco definido hoy a como se definía en el siglo XVIII. Uh -huh. Pero entonces eso deja entrever un poco cómo la monarquía
española, pues que era imperante en el modelo de familia que se hacía como tal en todo el nuevo Reino de Granada, tenía un modelo basado en el derecho de familia, pero en el derecho romano, ¿sí? O sea, como que no es de gratis que uno lee en romano en derecho porque sí, ¿sí? O sea, creo que ya lo entendí todo respecto a eso. Pero entonces, precisamente el derecho de familia romano entendía la familia como ese grupo en el que se reúnen a partir de la consanguinidad, un grupo de personas en común en una casa eh, en el que tenían un parentesco, ¿sí? Pero también en el que no eran parientes. Y cuando no eran parientes, hacían referencia a la servidumbre o a los esclavos, ¿sí? No sé ustedes qué opinen respecto a eso. Bueno, yo creo que igual esas configuraciones de familia que claramente, como dice Natalia, respondían a unos objetivos y como a una cultura y a unas, sí, como una noción muy específica de la época de 1700 a 1779, era algo bastante particular. Yo recuerdo algo de uno de los capítulos que desarrolló el profesor específicamente sobre esas configuraciones de familias que se daban en la villa de San Gil a partir de esas nociones y eventualmente, digamos, de la configuración política que permitía ese tipo de lazos consanguíneos. Y algo que me parece muy interesante es que eventualmente, y era un poco lo que mencionaba al inicio de este programa, que hay unas configuraciones de familia que creo que independientemente de que tenían una connotación diferente en su época, se siguen replicando hoy en día. Hablaban de familias y daban unas cifras de que habían unos casos de pronto de familias de esclavos que estaban en cabeza de hombres, hay otros que era en su gran mayoría el caso que sucedía que estaban en cabeza de madres esclavas que estaban, digamos, como en, De en la forma cabeza de las matriarcal, familias, netamente. exacto, matriarcales, sobre todo también por lo que mencionaba Camila al inicio, y es que realmente es una situación muy particular de una villa que incluso lo mencionaban que había una diferencia bastante grande entre la población, había una cantidad exorbitante de mujeres en relación con los hombres y eventualmente pues todas las circunstancias que se daban en este tema de la esclavitud pues también permitía que a la final las mujeres también quedaran viudas, que eventualmente pues también tuviesen que digamos, redireccionar y configurar nuevas familias. Creo que es muy interesante, digamos, esta noción que hace nuevamente porque creo que da cuenta de una historia y de unas nociones y el valor que eventualmente tenían también este tipo de poblaciones, este tipo de personas en un contexto particular y cómo ellos también empezaban un poco a articular sus prácticas y digamos sus nociones de familia en la medida en que digamos la política y digamos como todos los lineamientos jurídicos de su época se lo permitían. Entonces algo interesante es que también el trabajo de archivo que realizó el profesor como que tuvo mucho que ver con esas actas de matrimonio, de bautizo que eventualmente daban cuenta de esas configuraciones de nociones que se daban entre pues esclavos, entre esclavos y mulatos, entre esclavos y campesinos, y eventualmente pues cómo se entendía y qué digamos era lo natural en su época para poder entender cómo se configuraban las familias. Pero a mí también me parece particular ahí, también con el trabajo de archivo, es pensar que en estas actas de matrimonio y de bautizo también hay algo que resaltaban y es que a veces simplemente no se concentraban en el parentesco por consanguinidad, Ujú. sino por medio de la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, no es gratis la importancia que se le dan a los compadres y a las comadres en este tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, también por eso es que era muy importante que, por ejemplo, la comadre o el compadre de mi hijo va a ser una persona libre o va a ser el hijo del Claro. patrón o Uh -huh, uh digamos, -huh. este tipo de relaciones son también importantes y por eso es que también a mí siempre me pareció curioso pensar en que pues estas decisiones no eran gratis y eso lo resalta también el autor en que son esfuerzos y negociaciones y procesos de adaptación de estas personas para sobrevivir, digamos, para sobrellevar la situación, pero también para buscar alternativas para que pudieran cambiar un poco la situación. Por eso Uh también -huh. es que es interesante pensar lo que mencionaba Laura y es la mamá, digamos, se crearon como ese tipo de familias matriarcales, pero también porque en esta búsqueda de no estar sometida dos veces, digamos, al patrón y luego al marido, sino que entonces la mujer privilegiaba, digamos, podemos ponerlo así entre comillas, privilegiaba una vida
de ella sola con sus hijos y así, digamos, les da una oportunidad a los hijos para que, y no solamente Sean eso, sino libres. con de pronto diferentes parejas y parejas de mulatos, esclavos libres, y esto también llevó al mestizaje de la población a una tasa muy rápida, que también lo menciona el autor. Entonces, digamos que todas estas relaciones me parecen súper interesantes pensarlas desde el punto de vista histórico, por supuesto, en el que, por supuesto, que la condición en ese momento en la Nueva Granada, pues era muy complicada, pero también tiene unos matices súper interesantes en el que estas acciones que llevan a cabo los esclavos, estas formaciones de familia, no solamente consanguíneas, sino como por, no sé cómo ponerle pronto términos legales o digamos Ujú. institucionales, pues también llevan a Ujú. la transformación de ese panorama que estamos hablando de lo que es una familia y lo que la familia le permitió, o como qué acciones o qué panorama le permitió a estas personas, ¿no? Eso me parece súper interesante también pensarlo. Pues es que precisamente el autor crea una definición de parentesco y la entiende como una red de relaciones sociales que vincula no solo nexos de consanguinidad, sino precisamente afines, ¿sí? Como, Ujú. hey, yo me entiendo contigo, quieres ser como mi compadre, quieres ser mi comadre, ¿sí? También de amistad, también de, incluso de propiedad y autoría en el sentido de la esclavitud, que Claro, es lo que tú mencionabas, como el hijo del patrón puede ser el compadre, ¿sí? Porque eso también crea una relación, si había una relación de confianza y solidaridad, pues también crea una relación de protección, ¿sí? Muchas veces era como de eso, sí, hay algunos problemas jurídicos, no sé qué, el hijo del patrón me va a ayudar con esto y así vamos a crear una manera de que esto sea más libre y bueno, más total. Ujú. Pero bueno, muchachos, lastimosamente ya se nos está acabando la primera parte de nuestra sección, muy triste, así que para que invitemos a los ciberoyentes con unas pequeñas conclusiones para que se antojen a leer eh, esta nueva edición y este nuevo libro que lanzó la editorial. bueno, recuerden que estamos hablando del libro Familias de Esclavos en la Villa de San Gil, Nuevo Reino de Granada, de 1700 a 1779, de Robinson Salazar Carreño. Lo encuentran en la página de la editorial de la Universidad del Rosario, súper recomendado como un trabajo académico muy riguroso, tanto en el trabajo de archivo como desde el ojo del análisis antropológico, y también nos ayuda un poco a devolvernos a mirar todas estas experiencias de esclavitud en nuestro país, pero también ver la esclavitud desde otro lente con estos matices y entender un poco las dinámicas que esta población tenía, que también nos ayuda a complejizar un poco esta noción de familia que a veces tenemos como tan naturalizada en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Entonces, digamos que todas estas son herramientas súper interesantes para poder ver y evaluar todas estas dinámicas, tanto en el pasado también como hoy, preguntarnos qué es familia hoy. Así es, mi Laura. conclusión es que claramente es un libro muy interesante, es el resultado del estudio en doctorado del profesor Raúl. Entonces creo que es muy interesante porque incluso él mismo lo menciona a lo largo de su texto, sobre todo en el tema de las consideraciones finales, y es que este tipo de estudios también deja, digamos, la posibilidad de que se planteen muchas preguntas a partir de la investigación. Y es pensar un poco que muchas de las personas que nos siguen, que nos ven, son estudiantes o personas que están vinculadas con el área académica y que de pronto a partir de estos estudios específicos pueden ahondear y profundizar más sus temas de investigación. Es un texto muy interesante, como lo mencionaba María Camila, un trabajo excepcional de archivo que realmente da cuenta de todo el trabajo y digamos de las primeras fuentes que tuvo que adquirir el profesor para poder dar cuenta de esas configuraciones de familia y esas configuraciones sociales que se daban en determinada época. A mí en lo personal el tema de la historia colonial me parece fundamental y que hayan textos que hablen de temas tan globales como la esclavitud, pero que lo tengan tan enmarcado en un contexto puntual como Colombia, creo que es un plus que todo el mundo debería tener presente y poder, digamos, tener la posibilidad de observarlo. Es un libro además creo que muy fácil de leer y tiene cosas muy interesantes que pueden hacer que la lectura pueda ser un poco más amena. Bueno, muchachos, gracias a ustedes por acompañarme en esta primera sección, gracias por esas conclusiones. Y sí, yo le recomiendo un montón esto a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, porque aparte, o sea, es una nueva manera también de tratar de definir familia y parentesco dentro de una población que antes de pronto no se tenía muy estudiada, porque pues siempre se hablaba como de los tratos como que hay entre los amos y los esclavos, como lo que pasaba en la colonia, en el nuevo virreinato, pero nunca se ahondaba como tal dentro de la familia de los esclavos, dentro de la cotidianidad eh, del indígena, del negro, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante precisamente por eso y también porque hay cosas que rompen un poco con, precisamente como con el per se, ¿sí? Como con el deber ser de lo que debía ser un matrimonio en esa época, de por qué tenía que ser una familia parental, necesariamente, pues porque obviamente el machismo estaba y el sexismo estaba muy arraigado,
claramente. Pero entonces aquí hay una cosa que rompe un montón, precisamente con las familias matriarcales, y súper invitados para que se lo lean. Recuerden, Familia de Esclavos en la Villa de San Gil, ya está en novedad en la editorial, y pues nada, sigan conectados y vamos a una pausa.